Punto crítico. Grecia. Grecia ha solicitado un paquete de préstamos cuantiosos tanto a la UE como al Fondo Monetario Internacional. La primera invasión terrestre de la guerra financiera se produjo aquí hace un año, cuando el gobierno griego intercambió activos griegos por un rescate de la Troika. Pero para obtener la ayuda que necesita, los funcionarios del gobierno de Atenas tuvieron que hacer algunos cambios drásticos. Así, en mayo de 2010, los griegos firmaron un acuerdo con el FMI que les permitía cobrar deudas y a cambio de ese derecho, ofrecieron como garantía todos los activos del país. Todo. No solo hemos puesto como garantía todos los activos de la República Griega, sino que además hemos firmado un acuerdo en el que si necesitamos más dinero, no podemos ir a pedirlo a otro sitio. Estamos obligados a pedírselo a ellos. Nos hemos convertido en sus esclavos. Aquí está en inglés y también en griego. Se trata del acuerdo de derecho internacional entre Grecia y la Troika, directamente del Parlamento griego. En uno de los artículos, dicen que si no podemos pagar las deudas, les conceden incondicionalmente el derecho de venir aquí a Grecia y confiscarlo todo. Nuestro Partenón, nuestra Libia, Delfos, nuestras islas, el petróleo, cualquier cosa. Vaya ganga, el FMI tiene propiedades como esta, parte de la Acrópolis. Aunque necesita algunas reformas, necesita un poco de masilla, una pequeña actualización. Estoy seguro de que podrían hacer algunas mejoras aquí y mejorarlo mucho. Tal vez incluso se podría poner un McDonald's o un Starbucks allí y generar algún ingreso. Pero es un gran activo, solo necesita un poco de trabajo. ¿Cuáles son exactamente las políticas que ya está aplicando el FMI? Como ya sabe la mayoría de la gente, se trata de medidas de austeridad. Han recortado los salarios y las pensiones. Han aumentado los impuestos, tanto directos como indirectos. Hay mucha gente desempleada y sin trabajo. La tasa de desempleo supera el 15% en la actualidad. La inflación ha aumentado más del 4,5%. Los comercios están cerrando. El sector sanitario está atravesando muchos problemas por falta de financiación. No tienen material de primera necesidad como alcohol, vendajes y cosas así. Entonces, cuando dices que están recortando los salarios, ¿de qué a qué? Han recortado en algunos sectores hasta un 30%. ¿Cuáles son las cifras exactas? Solo para darle a la gente un marco de referencia. Bueno, el salario básico en Grecia era de unos 750 euros brutos mensuales. Ahora ha bajado a 500 y algo así. Es una caída bastante grande. Grecia ha renunciado a todos los derechos que le corresponden en virtud de la soberanía nacional sobre todos sus bienes y sobre todos sus seres humanos. Exactamente. De modo que los seres humanos se igualan. Son iguales para ellos en cuanto a los bienes. Bien, los bienes físicos del país han sido concedidos a la Troika. Sí. Exactamente. Ilegalmente. Ilegalmente. Sí, exactamente. Totalmente ilegal y conscientemente ilegal. Intencionalmente ilegal. Premeditado. Premeditado. Exactamente. Robo de bienes. Exactamente. No se trata de nada diferente a un programa de préstamos de última generación, digamos, hecho a medida. A eso lo llamamos aquí en Grecia mnemonium. Perdón, ¿cómo lo llaman ustedes? Mnemonium. Mnemonium. En griego decimos que se trata de un memorando de entendimiento firmado con los acreedores de la deuda pública griega. Eso es exactamente lo que es. Con esto damos poder a todos los prestamistas del país griego, de los bonos del gobierno griego, para emitir garantías hipotecas sobre la propiedad griega, sobre todos los activos griegos, tangibles e intangibles, sobre los futuros ingresos griegos, sobre todo lo que este país tiene. El rescate fue un caballo de Troya. Atenas estaba ahora ocupada financieramente. Sería un error pensar que el rescate es en realidad un rescate de Grecia. Grecia está en quiebra.
En ese artículo se dice claramente que los 110.000 millones de euros que nos han prestado irán a parar íntegramente a los bancos extranjeros. Los 110.000 millones de euros entran en el sistema griego y luego salen inmediatamente para pagar los intereses extranjeros. Así que básicamente el rescate es en realidad un rescate del propio BCE y un rescate de los bancos en Europa. Pero antes de que Grecia se convirtiera en un país en quiebra, era cliente de Goldman Sachs. En 2001, Grecia se unió al euro. Sí. Ahora sabemos que las condiciones de su adhesión fueron producto de un enorme fraude perpetrado ¿por quién? Por Goldman Sachs. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Goldman Sachs? Ocultaron una gran parte de nuestra deuda nacional para que pareciera que el país estaba en mejores condiciones de las que estaba. Y luego se unieron al euro. Sí, ¿y qué pasó con no estamos preparados financieramente para hacer esto? Debido a nuestra muy baja productividad. Y así Grecia se vio arrojada al mismo círculo cambiario que Alemania, el gran exportador. Grecia se derrumbó, sus deudas crecieron, los complejos derivados de Goldman crecieron aún más rápido. Los swaps generaron más swaps, generaron derivados más complejos, generaron más comisiones de Goldman. Esto es un fraude, ¿no? Es exactamente un fraude financiero puro. Es un plan criminal bien organizado que se ejecutó de una manera muy inteligente aquí en Grecia. Porque en este mercado, los políticos que gobiernan este país no tienen ni idea de lo que significan los mercados, no saben cómo seguir los mercados, no saben cómo regular el país, los mercados. Y esto da la oportunidad a todo tipo de instituciones de manipular la deuda gubernamental y crear este enorme problema que Grecia tiene hoy. La revelación de las deudas griegas ocultas de Goldman Sachs fue seguida por rebajas de la calificación de la deuda griega por parte de las agencias de calificación, seguida por el aumento de los diferenciales de su deuda, seguida por la venta en corto de sus bonos. Mientras la UE se mueve para proteger a sus Estados miembros, tratando de averiguar cómo los especuladores apuestan contra Grecia y la benefician. Y lo que hicieron estas personas en 2008 en Estados Unidos, crearon obligaciones de deuda garantizada y crearon CDO en el mercado hipotecario. Hoy están creando CDO sobre la deuda pública. Esto es lo que está sucediendo. Hoy en día, la deuda pública se está convirtiendo en un CDO. En este CDO, los contratos de CDS son emitidos por las mismas personas que crean la misma crisis en los Estados Unidos. Cargada de deuda, Grecia se convirtió en un objetivo prioritario para un desplome financiero por parte de otros clientes de Goldman, como John Paulson, un gestor de fondos de cobertura que había ganado miles de millones vendiendo en corto los CDO tóxicos de Goldman Sachs. ¿Qué dice ahora cuando oye las historias sobre Goldman Sachs, que se reunió con gestores de fondos de cobertura, como John Paulson, aquí en Atenas, hablando de formas de destruir el país utilizando armas de terrorismo financiero masivo, como los derivados y las ventas en corto al descubierto? A propósito, como lo discutieron en Islandia antes de destruir ese país, ¿qué piensa de esto? Cuando oye que dos banqueros se confabulan para robar sus activos a cambio de nada, ¿cómo se siente? Debemos prevenir la enfermedad, no curarla después. Así que tenemos el deber de matarlos antes de que ellos nos maten a nosotros. Si esto estuviera en su constitución, entonces el pueblo griego habría fallado en su deber de impedir la ocupación de su nación por el brazo armado de los banqueros globales, el FMI. Así que la pregunta ahora es, ¿echará el pueblo griego al FMI? Aquí mismo en la pared dice, tomen medidas del FMI. Estamos hablando de familias que fabrican bombas Molotov en casa.
Bien, ahora eres médico, eres oncólogo. Eres un hombre con títulos avanzados en matemáticas. Sí, y hace poco ustedes estaban en la calle protestando frente al presidente de la democracia, Carlos Papoulias. ¿Y qué decían en su protesta? ¿Qué exigían? Yo les gritaba que eran traidores. Ahora bien, ¿también sugirió que se ahorcara a esos traidores? Exactamente. Primero la oleada y luego el retroceso. Es lo que sucede ahora. Miles de griegos se congregaron, en su mayor protesta hasta el momento. Los manifestantes llaman ladrones al gobierno, enojados porque se han perdido empleos y se han reducido los salarios. Creo que la revolución que se avecina es una revolución en las ideas o en el modo de pensar del pueblo griego. Si invaden su vida económica, invaden su dignidad económica. El pueblo tiene que levantarse y luchar por sus derechos. Cómplice, peligroso. Tienen algo en común. Común con la colonia. Antes de Goldman Sachs, antes del FMI, estaban las tres familias gobernantes de Grecia que se comieron la nación. Nuestra doble ocupación, primero por la Troika y segundo por nuestro propio país, que ha ocupado Grecia en beneficio de potencias extranjeras. 29 de junio de 2011, el Parlamento griego aprobó las duras medidas de austeridad exigidas por la Troika. 340.000 millones de euros de deuda. El país solo podría conseguir el siguiente tramo de un préstamo de 110.000 millones de euros con la aprobación del plan. El pueblo griego estaría dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio para salvar a su país. Estoy segura de que lo harían, pero no ven la luz al final del túnel. Esto es una espiral de muerte. No hace falta ser un experto ni tener un título en economía. Solo hace falta sentido común para ver que esto no está funcionando. Este plan no está funcionando. Nuevamente disturbios en las calles de Atenas. Los gobiernos de todo el mundo están muy preocupados por la posibilidad de que Grecia incumpla con el pago de su enorme deuda. De hecho, el plan estaba funcionando exactamente como estaba previsto. Hay gases lacrimógenos por todas partes. La élite gobernante saquea una nación con la ayuda de grandes préstamos de los bancos occidentales. Estos préstamos son transferidos al FMI, que ocupa la nación en nombre de la ayuda. Parece que se está produciendo una revolución, ¿no? Sí, es el olor acre de la revolución. Está ocurriendo aquí mismo. La Troika, el FMI, la UE y el BCE están intentando robar este país. Y la gente dice, un momento, no queremos que nos roben nuestras cosas. Así que el objetivo final parece ser echar al FMI. Para la mayoría de la gente, sí, pero no olvidemos que los principales medios de comunicación aquí en Grecia dicen, Dios mío, si el FMI no viniera a rescatarnos, estaríamos en quiebra. Y la quiebra es algo malo. Eso es lo que le han estado diciendo a otras personas. La suspensión de pagos nunca es una opción en el llamado capitalismo financiero actual. Siempre había que despojarse de los activos por unos céntimos por cada dólar, pero no siempre fue así. En 1934, nos declaramos en quiebra como Estado griego. En 1934 y 1939, Grecia estaba bajo el gobierno del dictador Ioannis Metaxas, quien envió a los bancos franceses y belgas un mensaje en el que decían que no tenían dinero para pagar los préstamos, porque si les pagaban, privaban a nuestra nación de sus necesidades básicas. Por eso tenemos el deber de proteger, en primer lugar, a nuestra gente, no a los prestatarios, a los prestamistas. Hoy Grecia tiene préstamos pendientes que le han sido impuestos en circunstancias muy dudosas. Y según la historia, la respuesta a eso ha sido el impago. Exactamente, impago. Y los banqueros llevaron a Grecia ante la Corte Internacional de Justicia.
¿En qué año? En 1939. ¿Y cómo les fue? Y esta es la decisión. ¿Cuál fue la decisión? La decisión fue a favor de Grecia. Y dice que Grecia tiene el deber y el derecho de cubrir primero las necesidades de su propio pueblo, en lugar de pagar sus deudas. Por eso justifican que Grecia no les pague ni una dracma. Ahora bien, según un caso aquí mismo en Grecia en 1939, el país pudo dejar de pagar sus deudas porque se demostró que pagar las deudas causaría dificultades al pueblo. Y ganaron ese caso y dejaron de pagar esas deudas y el país se recuperó. Entonces, ¿por qué el país no puede simplemente dejar de pagar esas deudas, tener el periodo de reconstrucción que sea necesario y luego continuar, pero con su soberanía? Ya tienen el precedente de eso, porque no hay voluntad política para hacerlo. En un mundo en el que los tenedores de bonos nunca pueden perder, el pueblo nunca puede ganar. La democracia está fuera de cuestión, pero el pueblo de Grecia está tomando el asunto en sus propias manos. Doctor Tabras, usted es economista. Está demandando a Goldman Sachs, JP Morgan y a todos los operadores de derivados. ¿Qué tienen que ver con esta crisis? Cuéntenos al respecto. Está bien. Este tema empezó hace un año y medio. Lo presentamos en abril de 2010. Y nosotros hemos acusado de fraude no solo a Goldman Sachs, JP Morgan, etc., sino a todas las personas físicas que representan a bancos de inversión, a otros tipos de instituciones, a los operadores de CDS, a los vendedores en corto, a todas las personas que estuvieron implicadas de una forma u otra en la manipulación de la deuda del gobierno griego. Si el gobierno fuera honesto, emitiría algún tipo de orden de arresto contra estos banqueros que están cometiendo estos actos de tiranía financiera. No, la pregunta es, ¿por qué nuestro sistema judicial no actúa? Sí, por sí solo, y más aún, después de mi demanda. ¿Por qué no actúan? Están viendo pasivamente a la troika, a los conquistadores, a los ocupantes, presentarse, venir y dejar Grecia sin hacer nada. Cuando hay una fuerza de ocupación en un país, esta técnica de no pagar o de boicot ha sido eficaz. ¿Diría usted que el país de Grecia está siendo ocupado ahora por esta entidad extranjera, el FMI? El movimiento de no pagar refleja la resistencia a este régimen que se ha establecido. Y no solo a la resistencia, digamos, a las estrictas consecuencias económicas del régimen, sino a la resistencia al ataque contra nuestra dignidad como seres humanos. ¿Cuál es el futuro de la economía griega, según sus estimaciones? Bueno, está siendo controlada por entidades externas, fuerzas externas como el FMI. Por lo tanto, la economía griega en el futuro es propiedad del FMI. Si mejora, no será el pueblo griego el que se beneficiará, sino el FMI. Porque nos han aterrorizado. Han violado nuestra dignidad, nuestra identidad individual y nacional. Nuestra dignidad. Y no sabemos, tenemos miedo por nuestro futuro. ¿Qué va a pasar a continuación? Intentamos entrar por esta vía anoche, pero fue como renacer a través de un útero de cristal en una Atenas posrevolucionaria. Esto es lo que pasó anoche. Tiene que haber un cambio de régimen. Lo que pasa es que no confían en ningún otro político. Por eso creo que la única solución que tiene el pueblo griego es seguir el ejemplo islandés, que consiste en crear un partido popular y presentarse a las elecciones. Poner a ciudadanos en el Parlamento. Esto va a marcar una gran diferencia. Bueno, miremos el ejemplo de Islandia, por ejemplo. No pagaron a los banqueros terroristas. La economía islandesa estuvo en crisis durante 1 o 2 años y ahora está creciendo. Está funcionando bastante bien. Lo mismo ocurre con Grecia. No paguen la deuda. La economía pasará por 1 año o 2 de recalibración.
de en realidad colapso. Pero a partir de ahí habrá crecimiento, pero será un crecimiento compartido por el pueblo de Grecia. Lo será. Seguirás teniendo tu soberanía, porque ahora mismo estás perdiendo tu soberanía. Te estás convirtiendo en un estado vasallo de los banqueros globales. La gente no tiene muchos recursos más que levantarse y buscar un cambio de régimen e insistir en el impago de toda esa deuda falsa que se les pide que paguen. Solo hay una solución: no pagar esa deuda falsa. Están planeando la revolución. Está listo para hacer la revolución. Pero después de la revolución, ¿qué es? Esa es siempre la pregunta, ¿no? Sí. Las agencias de calificación siguen rebajando la calificación de Grecia. La economía sigue desplomándose. Casi todos los meses se anuncian nuevas medidas de rescate. El pueblo griego sigue resistiendo.